Buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la conferencia de este mes de la Academia Nacional de Ciencias. A continuación, el doctor Walter Fernández les va a presentar a nuestra conferencista de hoy. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias Costa Rica les da la más cordial bienvenida. A la doctora Vanessa López Barquero le agradecemos profundamente haber aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia de hoy. La doctora Vanessa López Barquero es investigadora postdoctoral en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Maryland. Obtuvo su bachillerato en física en la Universidad de Costa Rica, donde realizó investigaciones en nanotecnología dentro del ámbito de la física experimental, así como en relatividad general y astrofísica de agujeros negros en el campo de la física teórica. Su pasión por explorar el cosmos la llevó a continuar su formación en los Estados Unidos, completando su maestría y doctorado en el Departamento de Física de la Universidad de Wisconsin-Madison. Durante su doctorado se especializó en astrofísica de partículas y subespecializó en astrofísica de plasmas, realizando contribuciones en el estudio de astropartículas de alta energía. Además, trabajó como investigadora en el Wisconsin Ice Cube Particle Astrophysics Center, en conjunto con los científicos Francis Halsing y Paolo De Ciati. Durante este periodo, colaboró en investigaciones relacionadas con el Observatorio Ice Cube, una instalación de vanguardia en la detección de neutrinos y rayos cósmicos, ubicado en el Polo Sur. En 2021, la doctora López Barquero se trasladó a la Universidad de Cambridge, Reino Unido, donde asumió un puesto postdoctoral en el grupo de investigación en rayos X del científico Chris Reynolds en el Institute of Astronomy. Paralelamente fue investigadora postdoctoral en St. Andrews College, University of Cambridge. Este año se incorporó a la Universidad de Maryland, College Park. Su trabajo actual se enfoca en la astrofísica teórica de rayos cósmicos, plasmas y agujeros negros. Su investigación busca desentrañar los procesos más energéticos y extremos del universo, contribuyendo a la comprensión de fenómenos fundamentales en el campo de la astrofísica. Ha impartido conferencias científicas en 15 países y publicado artículos en el Astrophysical Journal, el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, entre otras revistas científicas de gran reconocimiento internacional. Además de su carrera como investigadora, la doctora López Barquero es una firme defensora de la diversidad e inclusión en la ciencia. Ha liderado numerosas iniciativas para aumentar la participación de grupos subrepresentados y fue directora científica de un programa de radio en español orientado a la divulgación científica para la comunidad latina. A lo largo de su carrera, ha trabajado para crear oportunidades que promuevan la equidad en el ámbito científico. Es un gusto tener con nosotros a la doctora López Barquero, a quien le solicito, por favor, iniciar su presentación. Muchas gracias, don Walter. Voy a compartirles. Bueno, muchísimas gracias a don Walter y a la Academia por la invitación. Realmente es un gusto estar hablando con ustedes hoy. Y bueno, el tema que les traigo hoy es rayos cósmicos. Vamos a hablar de caos, de turbulencia, de anisotropía. Y como dijo don Walter, estoy en la Universidad de Maryland. Esos son mis colaboradores y especialmente quiero hacer énfasis en mis estudiantes, James, Freddy, Katie y Andrés Marín. Andrés Marín es estudiante en la Universidad de Costa Rica y está trabajando conmigo ahora. Bueno, para comenzar, lo primero que quiero que hagamos es que utilicemos nuestra imaginación, nuestra creatividad, porque una cosa que a veces nos olvida es que cuando somos científicos somos personas que somos altamente creativas, necesitamos nuestra imaginación
para crear nuestras ideas. Entonces, por eso es que quiero que comencemos hablando un poco de cómo utilizar nuestra imaginación, cómo utilizar nuestra creatividad. Y lo primero que les digo es, para imaginarnos un poco, ¿verdad? ¿Qué son los rayos cósmicos? Entonces, imaginémonos que nosotros pudiéramos viajar a casi la velocidad de la luz. O imaginémonos que nosotros hubiésemos nacido en el medio de la muerte explosiva de una estrella. ¿Cómo sería esto? ¿Qué sería lo que podíamos ver? También, deme un momento. Imaginémonos qué pasaría si fuéramos los seres más energéticos que existieran en el universo. ¿Qué sería esto, verdad? Obviamente que como seres humanos no podemos viajar a casi la velocidad de la luz, no nacimos en un lugar relativamente tranquilo del universo, no somos los seres más energéticos, pero para los rayos cósmicos esa es su realidad. Entonces, lo que les propongo hoy que hagamos es que hablemos de qué son los rayos cósmicos, de dónde vienen y también, ¿por qué no? ¿Cuál información nos pueden proveer cuando los podemos detectar en la Tierra? Entonces, lo primero que necesitamos saber es qué son rayos cósmicos. Porque cuando escuchamos rayos, normalmente lo que pensamos es en luz, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a escuchar como rayos X, rayos ultravioleta, pero realmente los rayos cósmicos no son luz, no son radiación electromagnética, sino son partículas subatómicas. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama un poco caricaturesco de cómo se ve un átomo, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos de los electrones, protones, ¿verdad? Y es importante saber de que estos son los rayos cósmicos, ¿verdad? Entonces nosotros cuando hablamos de composición, hablamos de que mayoritariamente son protones, ¿verdad? Esas partículas muy, muy, muy pequeñas. En el caso de los protones que están cargados positivamente. También podemos tener núcleos un poquito más grandes, ¿verdad? Como el helio, otros núcleos más pesados, y hay un porcentaje un poco pequeño de electrones. Y para los efectos de hoy, una característica que va a ser muy importante es que son partículas que están cargadas, partículas que tienen carga positiva, carga negativa, y eso lo que implica es que interactúan con los campos magnéticos. Entonces luego les voy a explicar cómo se dan esas interacciones, que son los campos magnéticos. Pero por el momento lo que necesitamos saber es que los rayos cósmicos no son luz, sino que son partículas subatómicas que son muy energéticas, que viajan a casi la velocidad de la luz, y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Primero, quería que comenzáramos con la historia de los rayos cósmicos, porque es realmente interesante, es fascinante. Y bueno, todo se remonta al inicio del siglo XX, donde se estaba dando una verdadera revolución en la física. Se estaban descubriendo muchísimas cosas, todo estaba cambiando. Y una de ellas fue el descubrimiento de la radioactividad. Básicamente teníamos una sustancia, esa sustancia naturalmente emitía partículas y entonces queríamos saber, ¿verdad?, qué era lo que estaba sucediendo. En ese momento, nosotros pensábamos que estas partículas que eran emitidas tenían su origen en la Tierra. Esa era el pensamiento en el momento. Y entonces para esto comenzaron a hacer diferentes mediciones, ¿verdad? Entonces las personas subían a montañas altas o hacían también estos vuelos en los balones aerostáticos. Y entonces fue muy interesante, ¿verdad? Porque entonces comenzaron a hacerse estos viajes, ¿verdad? Para ver si realmente había una diferencia entre las partículas que se emitían cerca de la Tierra o si cambiaba esto con la altura. Entonces, entre 1911 y 1912, Victor Hess dijo, bueno, lo que yo voy a hacer es que voy a subirme en uno de estos globos aerostáticos y voy a ver qué es lo que pasa con la cantidad de radiación. Sí, ¿verdad? Lo que pensaba en ese momento era que si la radiación solamente provenía de la Tierra, entonces se iba a ver que conforme aumentara la altura, había una disminución de las partículas, ¿verdad? Porque el origen era la Tierra y si nos vamos más arriba, entonces disminuirían.
Bueno, entonces lo que pasó fue esto. Victor Hess, ¿verdad? Va en su globo aerostático y sube a unos 1000 metros y efectivamente era lo que se esperaba. Él comenzaba a subir y entonces la radiación que se veía descendía y todo bien. Pero Victor Hess dijo, no, voy a seguir aumentando la altura, ¿verdad? Voy a seguir ascendiendo en globo aerostático a ver qué es lo que sucede. Y entonces subió hasta 5300 metros. Imagínense lo que es estar en un globo aerostático a 5300 metros. Y entonces en ese momento él se comenzó a dar cuenta de que sí, al principio se disminuía la cantidad de radiación, pero en algún momento, sorpresivamente, se veía donde aumentaba la cantidad de radiación conforme iba subiendo y subiendo en la altura. Entonces al principio disminuía como era esperado, pero luego comenzó a aumentar. Y por supuesto, si comenzaba a aumentar con la altura, entonces el origen no era en la Tierra, sino realmente era un origen cósmico. Y ahí fue donde se descubrió los rayos cósmicos. Y por eso le dieron el premio Nobel años después. Entonces, esta es la historia de cómo están estos rayos cósmicos. Realmente es radiación que proviene del espacio. Ok, nosotros cuando hablamos de rayos cósmicos hay diferentes incógnitas. Por ejemplo, queremos saber cuál es su origen, de dónde vienen, su origen es galáctico, su origen es extragaláctico. También queremos saber cómo es que se propagan. Tenemos los rayos cósmicos, se propagan en el universo, se propagan en la galaxia, se propagan en nuestro medio interestelar. Entonces, cómo es que funciona la propagación? Y también queremos saber cuando ellos arriban, cuando ellos llegan a la Tierra, lo hacen con ciertas direcciones. Entonces también queremos saber por qué es que tienen las direcciones que nosotros vemos. Entonces estas son las incógnitas con las cuales nosotros trabajamos, ¿verdad? El origen, propagación y el arribo a la Tierra. Entonces veamos un poco en esto. Ahora, el origen, como mencioné, puede ser, también hay rayos cósmicos solares que son de baja energía. Tenemos rayos cósmicos que son galácticos y la mayoría del tiempo cuando son galácticos son porque son acelerados en la muerte de esas estrellas que estaba mencionando. Y cuando nosotros, una cosa importante es cuando hablamos del origen, realmente nos estamos refiriendo a cuándo fue que fueron acelerados, cuándo fue que estas partículas recibieron su energía, por qué son tan energéticos, dónde fue que les dieron esa energía. Y también existe origen extragaláctico, por ejemplo, cuando tenemos un agujero negro en el medio de una galaxia, un agujero negro supermasivo. También, por ejemplo, si están dos galaxias y ellas comienzan a chocar una con la otra, también podemos, pero estos son más para partículas muy energéticas. El día de hoy nos vamos a concentrar en las partículas que son del origen galáctico. Y entonces en este pequeño dibujo, cómo funciona esa aceleración, cómo funciona ese mecanismo para darle esa energía a los rayos cósmicos, es que tenemos la supernova, que es esa muerte de las estrellas, y esto crea una ola, un shock, y esta ola le imparte esa energía al rayo cósmico que va siguiendo la ola o la onda que es creada. Entonces, vamos a estar hablando de los eh, rayos cósmicos de origen galáctico. Como también mencioné, también hay estos enigmas en la propagación. Y una cosa muy importante, ¿verdad? Es que estas partículas, como son partículas cargadas, como mencioné anteriormente, positivas, negativas, tienen interacción con los campos magnéticos. Ahora les voy a enseñar más o menos cómo funciona esto. Y lo que tenemos que saber ahora es que la propagación de un rayo cósmico no es en una línea recta. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que esta es nuestra galaxia y el rayo cósmico se crea, ¿verdad? Se le da la energía en este punto A y nosotros en la Tierra estamos aquí en el punto B. Entonces el rayo cósmico, porque es una partícula cargada, interactúa con los campos magnéticos, entonces no sigue una línea recta hacia la Tierra, sino que su trayectoria es muy complicada, da vueltas, interactúa, ¿verdad? Entonces por eso es que en lugar de una línea recta, más bien es como un laberinto que tiene que ir sorteando para luego ser detectado en la Tierra. Y necesariamente cuando viene en cierta dirección en la Tierra, no es la dirección en la que fue inyectado, no fue en la dirección que fue acelerado, sino que viene en otra dirección. Entonces esto causa un nivel de complicación, ¿verdad?
Y esta dirección en la que arriba puede ser, no sé, puede ser influenciada por el caos, puede ser influenciada por los campos magnéticos turbulentos. Hay muchísimas cosas y vamos a analizar algunas de ellas en breves momentos. Como les mencioné, también está esta incógnita de la dirección en la que arriban la Tierra, ¿verdad? Es llamada la anisotropía, en la cual llegan a la Tierra. Y entonces, así es como se ven los mapas. Entonces, veamos exactamente qué es lo que nos puede decir cada uno de estos mapas. Tenemos aquí el mapa en la izquierda, que es el mapa de las escalas grandes, y este es el mapa de las escalas pequeñas. Entonces voy a más o menos explicarles cómo es que funciona esto. El mapa de la izquierda, eso significa, porque son en coordenadas ecuatoriales, entonces ustedes se imaginan como si nosotros tuviéramos lo que nosotros vemos en el cielo, pero proyectado. Entonces, en este color rojo son las direcciones en las que llegan los rayos cósmicos y donde vemos el flujo mayor. O sea, en este caso el color rojo es el que nos dice que hay mayor flujo de rayos cósmicos en estas direcciones y el color azul es el que nos está diciendo que hay un menor número de rayos cósmicos que vienen en estas direcciones. Entonces, si lo vemos así, ¿verdad? Entonces uno podría decir que esta anisotropía, esta dirección de río es realmente simple, ¿verdad? Tenemos un lugar donde hay más y hay un lugar donde hay menos, pero realmente hay muchísima estructura detrás de todo esto. Entonces, si nos vamos de las escalas grandes a las escalas pequeñas, que es aquí el mapa de la derecha, podemos ver que la historia no es tan simple, sino que hay muchísimas estructuras aquí pequeñas, muchísimas direcciones en las que pueden venir estos rayos cósmicos. Entonces, por eso es que tenemos que saber cómo tratar de destilar la mayor información de esto, de descifrar qué es lo que nos están diciendo. Ok, entonces ahora hablamos de estas diferentes incógnitas, ¿verdad? ¿Cuál es el origen, la propagación? Por ejemplo, cómo es que están arribando a la Tierra. Pero ¿por qué es que todavía existen estos problemas, ¿verdad? Porque les dije que Victor Hess detectó esas partículas en 1911, ya han pasado más de 100 años. ¿Por qué es que todavía estamos hablando de esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las complicaciones que hay detrás? Bueno, lo primero es lo que ya les mencioné, ¿verdad? Estos rayos cósmicos llegan a la Tierra y no apuntan en su dirección de origen. O sea, nosotros los podemos ver que vienen de ciertos lugares. Puede ser que nosotros veamos que en estos lugares hay, no sé, ciertas estrellas, cierto, pero realmente la dirección en la que los vemos no es la dirección que corresponde a su origen. Entonces eso complica hacer astronomía. Y otra de las dificultades es que la detección a altas energías es muy difícil. Entonces, veamos cómo es que funciona esto. Y perdón lo tengo en inglés, pero esta es la energía. Entonces, aquí son energías menores y aquí son energías mayores y aquí es un flujo menor y aquí es un flujo mayor. O sea, conforme más alto sea el flujo, eso significa que más cantidad de partículas son detectadas. Entonces, si nos vamos a estas energías un poco bajas, ¿verdad? Que son más que todo de origen solar. Entonces podemos ver que nuestros detectores pueden detectar una partícula por metro cuadrado por segundo. Entonces, muy bien, ¿verdad? Si nos vamos a esto que se llama la rodilla, porque les voy a decir que a este espectro de energía, a este flujo de rayos cósmicos con energía, se le llama coloquialmente una pierna. Entonces nosotros tenemos aquí esto que se llama la rodilla, que en la rodilla nosotros podemos detectar una partícula por metro cuadrado por año. Entonces vean que aquí pasamos de metro cuadrado por segundo a una partícula por metro cuadrado por año. Y si nos vamos ahora al tobillo, está a energías más o menos de 10 a la 8, 10 a la 18 eV. Entonces tenemos que ahora no es una partícula por metro cuadrado por año, sino es una partícula por kilómetro cuadrado por año. Y si nos vamos aún más, hay una partícula por kilómetro cuadrado por siglo. Entonces podemos ver que es realmente difícil estudiar estas partículas simplemente porque su detección es muy difícil a altas energías. Las partículas que vamos a hablar hoy están localizadas aquí cerca de la rodilla, ¿verdad? Y son las que son de origen galáctico. Ok, entonces ahora ya sabemos
qué son los rayos cósmicos, ¿verdad? Son estas partículas subatómicas que son aceleradas. Sabemos cuáles son las incógnitas, el origen, la propagación. Sabemos también por qué es difícil de detectarlas. Entonces ahora nos podemos hacer ciertas preguntas, preguntas un poco más específicas. Por ejemplo, ¿qué efectos causan los campos magnéticos en los rayos cósmicos? También, ¿qué factores influyen en la dirección de las partículas cuando llegan a la Tierra? Y puede, si es posible, variar en el tiempo lo que observamos en la Tierra. Ok, entonces estas son las preguntas que vamos a tratar de dilucidar. Ok, lo primero que tenemos que saber es qué son estos campos magnéticos, ¿verdad? Entonces, lo primero que podemos pensar es que los campos magnéticos están relacionados con algo que conocemos mucho, que son los imanes, ¿verdad? Nosotros tenemos los imanes en el refrigerador, los imanes en esto. Y entonces los campos magnéticos representan esa fuerza que de cierta manera es invisible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un imán y le acercamos una moneda o le acercamos una llave, si bien no podemos ver esa fuerza que está ahí actuando, nosotros sentimos, ¿verdad? Cuando tenemos la llave o un imán con otro imán. Entonces, de manera similar, es como actúan estos campos magnéticos, ¿verdad? Es la misma fuerza que tienen los imanes que nosotros tenemos y los rayos cósmicos interactúan con estos campos magnéticos. Entonces, podemos tener un campo magnético de un imán, ¿verdad? Que tenemos en el refrigerador, o también puede ser el campo magnético que tiene la Tierra. Entonces, el campo magnético que tiene la Tierra lo podemos ver cuando tenemos una brújula, ¿verdad? Que apunta hacia el norte. También tenemos esto en el Sol. El Sol tiene campos magnéticos que causan desviación de estas partículas. Y realmente a todas escalas vemos campos magnéticos también en nuestra galaxia o en cúmulos de galaxias incluso. Entonces lo que pasa aquí es que nosotros tenemos el rayo cósmico y no van en línea recta, sino tienen estas trayectorias que son un poco complejas, ¿verdad? Tienen esta estructura en lugar de ir en una línea recta, sino siguen estas líneas de campo magnético de esta manera. Entonces, lo primero que tenemos que pensar, ¿verdad? Tenemos campos magnéticos, esta fuerza, ¿verdad? Que no necesariamente podemos ver, pero las hemos experimentado cuando tenemos campos magnéticos en la casa, ¿verdad? Como un imán, y lo podemos extrapolar a todas estas diferentes escalas, ¿verdad? De la Tierra, al Sol, a la galaxia o a cúmulos de galaxias. Otra de las características que necesitamos para comenzar a crear una imagen más clara es cuáles son esas características claves de los rayos cósmicos para saber cómo es que interactúan con su ambiente, cómo es que llegan a la Tierra, cómo es que obtienen su energía. Y bueno, por supuesto, lo primero que necesitamos saber es qué tipo de partícula son estos rayos cósmicos. Como les dije, la mayoría son protones, pero nosotros también tenemos cierto porcentaje de electrones, podemos tener núcleos más grandes como el helio. Otra característica que tenemos que saber es cuál es su energía, ¿verdad? En este caso ya hablamos, ¿verdad? De lo difícil que es su detección. Entonces necesitamos saber qué tipo de partícula, qué tipo de energía. Y para los efectos de la charla de hoy, también necesitamos este radio de giro, o giro radio, o radio del Larmor, o tiene muchísimos nombres. Y es un poco, es una combinación de diferentes cosas, ¿verdad? Es una combinación de la partícula, la energía, pero también el campo magnético en el que está. Entonces, por ejemplo, imaginemos que esta línea roja aquí es la línea de campo magnético. Y bueno, ya les dije que la trayectoria era un poco así como una hélice. Y lo que tenemos aquí es que este radio que ustedes ven aquí, ¿verdad? De esta distancia, entonces va a ser más o menos la distancia en la que el rayo cósmico va a interactuar. Entonces nosotros vamos a tener que ese va a ser el punto donde si ellos comienzan a hacer su trayectoria, entonces esta distancia en la que nos dice cuánto va a estar interactuando, en qué distancia va a estar interactuando la partícula. Entonces necesitamos saber la partícula, la energía, y cuando tenemos eso, entonces el radio de giro, que nos dice cuál es la distancia, cuáles son las escalas en las que interactúa la partícula.
Entonces, ahora que tenemos estos componentes, ¿verdad? El tipo de partícula, la energía y el radio de giro. Entonces comenzamos a crear ahora una intuición de cómo tratar de analizar este problema. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es pensar en cómo es que se da la propagación, las trayectorias de los rayos cósmicos y cómo es que interactúan con estas estructuras magnéticas. Entonces, lo primero es que ustedes, no sé si han visto este juego para niños, ¿verdad? Que nosotros tenemos aquí una formita y entonces hay que ponerla en la adecuada, pero si no tenés la adecuada no funciona, ¿verdad? Pues más o menos así funciona la interacción entre los rayos cósmicos y las estructuras magnéticas. Los rayos cósmicos tienen que tener este radio de giro, este radio de interacción que sea del tamaño de la estructura que estamos pensando, la estructura magnética que estamos pensando, para que tengamos los mayores efectos. Entonces, esto lo que nos va a decir es que si tenemos cierta partícula que tiene cierta energía, cierto radio de giro, entonces, ¿cuáles son las interacciones que puede tener? ¿Con cuáles estructuras va a estar interactuando? Entonces, con esto, podemos ver que en el día de hoy les voy a hablar de qué pasa cuando tenemos un campo magnético turbulento, qué pasa cuando tenemos la heliosfera o qué pasa cuando estamos tratando con trayectorias caóticas. Entonces, vamos a estar analizando estos tres problemas. Ok, lo primero es que ahora que ya sabemos cómo es que los rayos cósmicos van a interactuar, ¿verdad? Entonces, imaginémonos qué es lo que realmente está pasando. Entonces, imaginémonos que tenemos un rayo cósmico que está en el medio interestelar. El medio interestelar es simplemente cuando tenemos la galaxia y tenemos diferentes estrellas, entonces hay un medio que es muy turbulento, está lleno de campos magnéticos, es algo muy dinámico. Entonces, nosotros tenemos que el rayo cósmico es inyectado en algún punto, va a tener una trayectoria y en ese momento va a interactuar con alguna estructura magnética. Luego de esa interacción puede salir y luego interactuar con otra estructura magnética y así continuamente hasta que sea detectado en la Tierra. Esas estructuras magnéticas pueden ser muy variadas, por ejemplo, podemos tener estructuras muy específicas como la heliosfera, que ahora les voy a explicar exactamente qué es lo que es. También, como les dije, podemos tener el medio interestelar, y el medio interestelar es muy dinámico, entonces también puede estar afectando a los rayos cósmicos, y estas estructuras también pueden ser parte y creadas por fenómenos muy básicos como son la turbulencia. Entonces, cuando pensamos en este escenario, tenemos que pensar cómo podemos caracterizar una partícula cuando interactúa con ciertas estructuras magnéticas. También, si se puede desarrollar caos, ¿verdad? Esto es realmente complejo. Entonces, tenemos que saber si podemos tener procesos muy básicos como el caos que puedan ser desarrollados. Entonces, veamos uno de los efectos principales. Cuando estamos hablando del medio interestelar, entonces hay turbulencia en el medio interestelar. Y bueno, si hemos estado en un avión, hemos sentido la turbulencia. Por supuesto, más ahora con el cambio climático que la turbulencia va en aumento cuando estamos en los aviones. Entonces, nosotros sentimos el aire, ¿verdad? Que está haciendo que está creando torbellinos, que está creando toda esta movilidad. También podemos ver la turbulencia por ejemplo, en este dibujo de Da Vinci, donde vemos que tenemos el agua, ¿verdad? Pero el agua no sale de manera perfecta, sino que nosotros vemos que se forman pequeñas estructuras, tiene todo este movimiento como de torbellinos. Y todo esto, por ejemplo, esto que experimentamos en el avión, esto que podemos ver aquí en el dibujo de Da Vinci, ¿verdad? Cuando tenemos el agua que crea todos estos torbellinos y todas estas diferentes estructuras. Bueno, y de la misma forma podemos ver esto cuando tenemos el medio interestelar. Tenemos partículas que están ahí, tenemos campos magnéticos y se comienzan a formar estructuras que son semejantes a esta que nosotros vemos. Entonces, estas estructuras son realmente complicadas, son realmente muy especiales para estudiar y van a afectar la forma en que los rayos cósmicos las atraviesan. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es que
tenemos el medio interestelar, podemos hacer mediciones de qué es lo que pasa con el campo magnético, por ejemplo, y podemos hacer simulaciones, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que uno tiene una simulación, ¿verdad? Donde ponemos partículas que son similares a las que vemos en el medio interestelar. Nosotros tenemos campos magnéticos que son similares. Tratamos de replicar las condiciones de la manera, bueno, la mejor manera que se pueda, ¿verdad? Y entonces nosotros tratamos de recrear el ambiente que vemos en el medio interestelar y entonces en ese momento mandamos estos rayos cósmicos para que interactúen y ver qué es lo que vemos. Entonces, realmente lo que pasa cuando estamos en la turbulencia en el medio interestelar, ¿verdad? Es que toda esta estructura que tenemos aquí va de cierta manera a calcarse en los mapas que tenemos de detección de los rayos cósmicos. Entonces, estas estructuras que ustedes ven aquí realmente conforme van los rayos cósmicos interactuando, entonces se calcan en las direcciones que nosotros vemos. Entonces, nosotros podemos, a partir de este mapa que es creado, tratar de ver cuáles son las características de los rayos cósmicos y tratar de aprender aún más del medio interestelar. Entonces, de esta manera, los rayos cósmicos nos sirven de mensajeros, ¿verdad? Para saber qué es lo que está pasando también en el medio interestelar. Los detectamos y tratamos de explicar el mapa, pero el mapa también nos ayuda a saber del medio en el que se propagaron. Bueno, otro de los efectos es los efectos del campo magnético en la heliosfera, ¿verdad? En la heliosfera. Y esta heliosfera es la región del espacio que está dominada por los efectos del Sol. Entonces el Sol constantemente está enviando partículas al resto de la galaxia, ¿verdad? Y entonces estas partículas, el Sol lo que crea es como una cierta burbuja. En este caso es un dibujo, ¿verdad? Porque realmente no sabemos cómo se ve, pero crea cierta burbuja en el medio interestelar, ¿verdad? Entonces, en esa burbuja es donde está el sistema solar, ¿verdad? Donde tenemos todas estas diferentes estructuras. Y entonces, en esta burbuja va a tener campos magnéticos que realmente son muy complejos. Entonces, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, en el lado izquierdo y el lado derecho tenemos simulaciones de cómo es que se ven los campos magnéticos. Entonces, por ejemplo, si tenemos líneas de campo magnético que vienen de la galaxia, interactúan con la heliosfera, ¿verdad? Entonces, esto creado por el Sol, tienen estructuras realmente muy complejas. Y en estas estructuras es donde los rayos cósmicos van a comenzar a interactuar. Entonces, por ejemplo, podemos tener que tenemos un rayo cósmico, interactúa con la heliosfera y es detectado en la Tierra después de esa interacción. Claro, aquí tenemos que hacer una aclaración, ¿verdad? Porque no todas las partículas que están en la galaxia pueden interactuar significativamente con la heliosfera. Entonces, por eso es que les dije que este problema, ¿verdad? Este problema de escalas, donde necesitamos la forma correcta para que esto funcione, pero realmente es así, ¿verdad? Con la heliosfera. Nosotros necesitamos una partícula, ¿verdad? Que calce con la heliosfera para que nosotros realmente veamos los efectos de ella. Entonces, en este caso, son partículas que tienen energías de entre 1 y 10 TeV y son las que van a estar interactuando con la heliosfera. Y justamente esas son las energías que en este momento nosotros tenemos las mejores observaciones. Entonces, la heliosfera es clave para analizar con la dirección en la que arriban las partículas. Entonces, veamos un ejemplo para que ustedes tengan una idea de qué tan significativo es esa interacción. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que este mapa que está aquí es la dirección en la que inyectamos partículas afuera de la heliosfera. Entonces, si nosotros tenemos la heliosfera aquí, imagínense que estamos inyectando estas partículas en un radio que está afuera de la heliosfera. Imaginémonos que estas partículas las inyectamos en una dirección muy, muy, muy pequeña, en un lugar muy, muy pequeño del cielo. Entonces, inyectamos las partículas en este lugar muy, muy, muy pequeño del cielo y dejamos que interactúen con la heliosfera, con las simulaciones que tenemos de la heliosfera. Y entonces lo que vemos es que hay una fuerte redistribución de estas partículas. Si nosotros las inyectamos en este lugarcito, en esta dirección tan específica, cuando lleguen a la Tierra, les vemos en
todas estas diferentes direcciones. Vemos que es realmente una fuerte distribución de las partículas que hacen lo que hace la heliosfera. Entonces, por esto nos dice que los efectos de la heliosfera son realmente significativos cuando estamos tratando de explorarlo. Ok. El último punto que quería que tratáramos de estas interacciones con campos magnéticos es acerca del caos y cómo el caos puede afectar el arribo de estas partículas a la Tierra. Entonces, lo primero que quiero que pensemos es si ustedes han escuchado del efecto mariposa. El efecto mariposa, bueno, en pocas palabras, es que, por ejemplo, si tenemos una causa muy pequeña, ¿verdad? Hay algo que está causando un efecto una cuestión muy pequeña, ¿verdad? Esto muy pequeño, ¿verdad? Que puede ser como una mariposa, puede tener consecuencias realmente significativas luego. Entonces, si una mariposa bate sus alas, ¿verdad? Entonces puede causar un huracán en algún otro lado. En el caso de las partículas, en el caso de los rayos cósmicos, funciona un poco parecido. Entonces, imaginémonos que en un sistema no caótico tenemos dos rayos cósmicos que están separados a una distancia S1, y cuando nosotros estamos analizando el caos, entonces tenemos que esta distancia S1 la tratamos de hacer lo más pequeña posible. Entonces nosotros inyectamos o tenemos estas dos partículas que son aceleradas al principio, ¿verdad? Son inyectadas al inicio, muy cerca de ella, una de la otra. En un sistema no caótico, conforme avanza el tiempo, esta distancia se mantiene básicamente lo mismo, ¿verdad? S2 y S1 son básicamente lo mismo, y si S1 era pequeño, entonces S2 es pequeño. Lo que significa, por ejemplo, si nosotros inyectamos una partícula en, no sé, en el centro de la galaxia, entonces la otra partícula en un sistema no caótico va a terminar en el mismo lugar de la galaxia. Pero desafortunadamente, o afortunadamente, dependiendo de cómo se vea, los sistemas que analizamos en la galaxia son los sistemas caóticos. Lo que significa esto es que si tenemos dos partículas que son inyectadas de nuevo a una distancia C1, que esta distancia C1 es muy pequeña, en un sistema caótico, quizá al principio las dos partículas pueden mantener esa distancia, estar muy cerca de una de la otra, pero a algún punto esta distancia va a comenzar a crecer y crecer y crecer y crece exponencialmente. ¿Qué es lo que significa esto para la astronomía, verdad? ¿Qué significa esto en un concepto astronómico? Es que, por ejemplo, si tenemos una partícula que es inyectada en este punto A y estamos en un sistema caótico, entonces una partícula puede terminar en este punto B, pero como el sistema es caótico, la otra partícula que fue inyectada en muy cerca del punto A, ¿verdad? Muy cerca de la partícula que fue inyectada en el punto A, puede terminar en el otro lado de la galaxia totalmente, porque estas distancias realmente pueden ser muy grandes y comienzan a crecer exponencialmente. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, qué es lo que nos podemos imaginar que pueden tener las consecuencias cuando las detectamos en la Tierra? El hecho es que cuando tenemos estos mapas, ¿verdad? De cuando las partículas arriban a la Tierra, esto puede causar que las condiciones cambien con el tiempo. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos inyectando las partículas en un punto, pero la situación está cambiando, ¿verdad? Estos sistemas son caóticos. Entonces nosotros podemos ver de que si en algún momento, ¿verdad? Hacemos una detección a un tiempo, puede ser, no sé, como en el caso de IceCube, cuando comenzó a detectar en el 2013, si hacemos la detección en el 2015, en el 2018, 2025, ¿verdad? Entonces las cosas pueden cambiar. Entonces, lo primero que podemos pensar es que sí, el caos tiene una repercusión muy fuerte cuando estamos hablando de rayos cósmicos y sus trayectorias, y esto puede causar que haya variaciones en el tiempo. Lo que significa es que cuando nosotros tenemos nuestros detectores, lo que detectamos en el 2013 no va a ser lo mismo que en el 2015, en el 2018, y esto es una propiedad que nosotros estamos tratando de trabajar. Ahora,
Por supuesto, ahora tenemos estas ideas que son un poco teóricas, ¿verdad? Nosotros tenemos este lado de la astronomía, pero también estos rayos cósmicos nos pueden afectar y realmente a las personas que más afectan son a las personas que pasan mucho tiempo, ¿verdad? Como vimos con Víctor Hess, ¿verdad? Si nosotros pues, tenemos alturas muy altas, ¿verdad? Como él que estaba a 5.300 metros, realmente ahí la radiación es muy alta. Entonces, cuando estamos hablando de pilotos o tripulantes de cabina, ellos van a ser muy afectados porque estas partículas pueden llegar y afectarles el cuerpo, ¿verdad? Y también en el futuro, ¿verdad? Cuando estamos haciendo, bueno, si en algún momento los astronautas pueden hacer viajes interplanetarios, si también tratamos de colonizar otros planetas, entonces otras cosas que también tenemos que tomar muchísimo en cuenta porque, o sea, nuestros cuerpos están muy vulnerables a esta radiación. Entonces, esas son formas en las que tenemos que estar pensando, especialmente en el futuro, donde vamos a tener que estar viajando y esta radiación va a estar presente y tenemos que hacer todo lo posible para protegernos. La última cosa que quería mencionarles es que, y también lo mencioné al principio, es que, bueno, tengo uno de mis estudiantes, Andrés Marín, que está trabajando conmigo en estos problemas, ¿verdad? Estamos trabajando con observaciones de HAWC y IceCube HAWC es un observatorio que se encuentra en México y IceCube es un observatorio que se encuentra en el Polo Sur y cada uno ve diferentes partes del hemisferio, ¿verdad? Entonces Hawk se enfoca en el hemisferio norte y IceCube en el hemisferio sur. Y nosotros estamos tomando esas observaciones, ¿verdad? Haciendo simulaciones de la hemisferia y tratando de explicar uno de los problemas que es en el espectro de energía, donde vemos que no es totalmente lineal, sino que hay ciertas desviaciones en el espectro. Entonces, eso es lo que estoy haciendo con mi estudiante Andrés Marín. Y bueno, ya para terminar y tomar sus preguntas, entonces, con lo que quiero terminar es que los rayos cósmicos son mensajeros del universo, mensajeros de la galaxia, porque nos pueden decir de los lugares en los cuales provienen. También nos pueden dar información de los medios de propagación, ¿verdad? Como la turbulencia que se tiene en el medio interestelar, como la heliosfera. Y también nos pueden tratar de dar información sobre los procesos fundamentales como el caos, la turbulencia. Entonces, lo más importante que se llevan para hoy es que los rayos cósmicos son estas partículas que son aceleradas a muy altas energías y sirven como mensajeros para saber qué es lo que está sucediendo en nuestra galaxia y en el universo en general. Bueno, muchas gracias y tomo sus preguntas. Muchas gracias a la doctora Vanessa López. Abrimos el espacio para las consultas quienes desean realizarlas. Si quieren hacerla verbal, pueden levantar la manita y les pongo la voz. Aquí dice algo en el Q&A. Sí. Ujú. Gracias, Vanessa. Excelente presentación, dice Pedro León Azofeifa. Muchas gracias. Dice don Pedro, ¿podemos protegernos de los rayos cósmicos? ¿Cómo? Sí, es muy importante esta pregunta, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos, como mencioné, ¿verdad? De las personas que están expuestas a radiaciones muy altas. Y bueno, lo primero es crear una barrera física, porque estos son, como les mencioné, son partículas subatómicas. Entonces, pues, nosotros podemos crear materiales, ¿verdad? Que son suficientemente densos y esa es la forma de protegernos. Claro, es algo importante, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de partículas que son solares, no tienen mucha energía, ¿verdad? Pero cuando ya comenzamos a hablar de partículas aún más cargadas, entonces ahí es donde sí tenemos que comenzar a crear una protección que sea muchísimo más robusta. Y pues ahora que mencionaba cuando les dije sí, de estos viajes interplanetarios, ¿verdad? En ese caso sí vamos a estar
bueno, y si vamos a, ¿verdad? A otros planetas también, si colonizamos otros planetas, entonces vamos a tener que estar expuestos a partículas que están muy, muy cargadas. Y entonces ahí es donde esta protección, tenemos que tener materiales que realmente son densos, que puedan hacer una barrera, y en este caso una barrera física para las partículas. Otra forma, ¿verdad? Otra forma de crear una barrera es haciendo una barrera magnética donde se necesitarían, o sea, imanes realmente muy potentes, ¿verdad? Que crean cierta barrera para poder desviar a los rayos cósmicos. Pero eso es más costoso, pero también eso es otra manera de protegernos. O sea, podemos hacerlo de manera física, ¿verdad? Con materiales densos, con anchos bastante grandes, o también se puede hacer de cierta manera con campos magnéticos, por ejemplo, para poder desviarlos. Pero sí, es muy buena pregunta. Muchas gracias. Tenemos una pregunta por el Facebook. Dice, ¿los rayos cósmicos tienen algún impacto en la naturaleza del planeta? Sí, es una pregunta muy buena. Bueno, lo que yo les hablé era básicamente de rayos que son de origen galáctico, ¿verdad? Que, bueno, pueden tener cierta injerencia, pero no totalmente. Pero cuando hablamos de rayos cósmicos solares, por supuesto. Bueno, yo no soy meteoróloga, pero hay meteorólogos aquí y hasta donde sé están relacionados en la cobertura de la nubosidad. Entonces si están relacionados con la nubosidad, están relacionados con la temperatura y realmente bueno, la persona que lo preguntó, hay estudios muy importantes por ejemplo, cuando vemos cómo es que cambiaban las diferentes eras en la Tierra, ¿verdad? Porque una cosa que es muy importante es cuando nosotros no solamente, ¿verdad? Estamos moviéndonos, la Tierra no solamente está moviéndose alrededor del Sol, sino que también todo el sistema solar se está moviendo a través de la galaxia. Y entonces lo que significa es que si vamos en el tiempo, estamos moviéndonos también en otro espacio de la galaxia y hemos estado en lugares de la galaxia que son muchísimo más dinámicos, muchísimo más activos del cual estamos ahora. Y entonces se puede ver cierta injerencia en lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿verdad? En el lugar y en el flujo de rayos cósmicos con lo que sucedía en la Tierra. Pero eso es algo realmente, es importante, pero en este caso, ¿verdad? Ahora estamos en una región relativamente tranquila de la galaxia y entonces no estamos viendo los efectos tan dramáticos, pero si estamos en una parte o imaginamos también que hay un planeta que está en un lugar que está constantemente bombardeado por rayos cósmicos, entonces podemos imaginar que los efectos van a ser muchísimo mayores de los que nosotros estamos viendo en este momento. Queda más que agradecerles, ¿verdad? A la autora Vanessa López por este espacio y compartir esta interesante información. Y a todos ustedes que se conectaron, ya sea por Zoom o por el Facebook Live, muchas gracias por estar esta tarde en nuestra compañía y les recuerdo que esta conferencia va a ser editada y subida al canal de YouTube de la Academia Nacional de Ciencias y permanecerá también en el canal de YouTube de YouTube y de Facebook de la Academia. Muchas gracias y buenas tardes.